Ahí está. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la clase de hoy, que es la última mía antes del examen. A mí me quedaba dar un tema solamente de la abolición de actos procesales, que eran dos temas, que es el tiempo en los actos procesales y uno que es muy importante, que es notificaciones. Vamos a empezar con el tema del tiempo en los actos procesales. ¿Cómo son cómo pueden ser los plazos procesales? Los plazos procesales pueden ser de distintos tipos, de acuerdo a de quién emanen. Hay plazos legales, obviamente establecidos por la ley. Hay plazos judiciales, establecidos obviamente por el juez, y plazos convencionales, que son pactados por las partes. En principio los plazos son legales, pero sin embargo, recuerden que hay algunos supuestos en los cuales los fija el juez, como por ejemplo el periodo de prueba. Recuerden que el periodo de prueba, por ejemplo, en el proceso ordinario en provincia, era de hasta 40 días, es decir, es un plazo que, si bien tiene tope legal, es un plazo judicial, más allá de que ese plazo no se cumpla por el periodo de prueba, sea bastante superior en su duración a los 40 días hábiles. Y en el proceso sumario directamente lo fija el juez, es un plazo enteramente judicial. Es un ejemplo de plazo judicial. En la gran mayoría de los casos los plazos los fija, la ley. Los plazos tienen procesales, fíjese el 155, tienen la característica que son perentorios. ¿Qué significa perentorios? Que el vencimiento del plazo implica la caducidad del acto, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que el plazo, que el vencimiento, que el acto que no se realice dentro del plazo, no se va a poder realizar después. Esto es una consecuencia y una aplicación del principio de prescripción, que ustedes seguramente ya han visto en la bolilla de este principio procesal. Lo que no se hace en su momento no se puede hacer después, en el proceso civil. ¿Sí? Esto ya lo hemos dicho en su momento. Precisamente porque los plazos son indefectiblemente perentorios. ¿Sí? Cuando la ley no fija el plazo, ahí sí lo fija el juez, de acuerdo a la naturaleza del acto procesal, que es lo que dice la segunda parte del 155. Es decir, en principio los plazos son legales y en su defecto los va a fijar el juez. Excepto cuando la ley directamente diga que lo fija el juez. ¿Cuándo empieza a correr un plazo? El plazo empieza a correr desde la notificación del acto, pero no se cuenta el día de la notificación. En realidad empieza a correr desde el día posterior. Es decir, si a mí me notifican algo hoy no cuenta para computar el plazo. A partir de las 0 horas de mañana, ¿está claro? El día que se practica la notificación no se cuenta para el inicio del plazo. Los plazos pueden ser abreviados o pueden ser prorrogados por las partes. La ley dice, no, las partes pueden acordar la suspensión, que significa una prórroga. Es decir, si yo suspendo un plazo durante 10 días hábiles, lo estoy obviamente prorrogando. Se va a vencer 10 días hábiles después de lo que tendría que haber sido originalmente. El plazo, las partes pueden pactar esta prórroga, esta suspensión, pero si el abogado actúa como apoderado, no puede solamente, con el poder, pactar una suspensión de más de 20 días. En este caso necesita la conformidad de su cliente. ¿Está claro? Por la gravedad que esto implica. ¿Sí? Entonces, abogado patrocinante pactará con otra parte, con la firma de su cliente, pacta con otra parte la suspensión por el plazo que sea. Abogado apoderado, solito, hasta 20 días puede suspender un plazo. Con la firma de su cliente, con la conformidad de su cliente, el plazo que sea. ¿Sí? Los plazos, esto ya lo explicamos, se amplían a razón de la distancia, un día cada 200 kilómetros o fracción mayor de 100. Esto ya lo habíamos explicado cuando hablamos de la notificación de la demanda. ¿Sí? Profe, hola, buenas tardes, Victoria habla. Perdón, yo no entendí lo de los, digamos, el apoderado. ¿No puede pactar una suspensión de más de 20 días? ¿Cómo es eso último que explicó? Porque me perdí. Claro, es decir, el apoderado puede pactar una suspensión, pero solito, él solo, con su sola firma, de no más de 20 días. Ahora,
con la anuencia de su cliente, su representado, del tiempo que sea. Bien. Claro. Es decir, ¿Es solamente con su representado o tiene que haber un acuerdo entre partes? Sí, con su representado y más el acuerdo entre partes. Sí, doy por descontado, si digo pactar una suspensión es porque obviamente hay un acuerdo con otra parte. Bien, pero él solo, con la otra parte, hasta 20 días. Con la firma de su cliente, con la conformidad, el código dice con la conformidad, para que me entiendan, con la firma del cliente, con la anuencia, con la anuencia del cliente, con el consentimiento del cliente, expreso, por escrito, firmado, ahí, es decir, el escrito acordando la suspensión, lo firman los dos, abogado y cliente, por más que él tenga poder, ahí se puede pactar una suspensión de más de 20 días. ¿Claro? Ahí va, gracias. Bien. Vamos a entrar en un tema álgido, que es el de notificaciones. Ustedes notificaciones lo ven a partir del artículo 135. Ustedes van a ver que hay distintos tipos de notificaciones. ¿Sí? El primer supuesto son las denominadas notificaciones, el denominado principio general, dice notificaciones ministerio legis o por ministerio de ley, o también se las dice vulgarmente por nota. ¿Qué significa esto? Presten mucha atención a esto. Fíjense qué dice. Las resoluciones quedan automáticamente notificadas los días martes o viernes posteriores a la resolución. ¿Sí? O un acto procesal queda automáticamente notificado los martes o viernes posteriores a la resolución o al acto. Esto en principio. ¿Qué significa? Que si vamos a hacer algunos ejercicios prácticos. Si una resolución judicial sale un lunes y se notifica de esta forma, que este es, repito, el principio general, es decir, la regla. Si sale un lunes, queda notificada el martes. Nosotros tenemos que mirar cuándo sale una resolución y cuál es el día de nota, o cuándo se realiza un acto procesal y cuál es el día de nota el martes. Se lo llama el martes y viernes, se lo dice vulgarmente día de nota. ¿Y cuál es el próximo martes o viernes? La resolución sale un lunes. ¿Cuál es el día de nota próxima? El martes. El martes queda notificada. Y el miércoles empieza a correr el plazo. O el día que queda notificada no se cuenta. La resolución sale un miércoles o un jueves, queda notificada el viernes, que es el próximo día de nota a la resolución. ¿Está claro? Si la resolución sale un martes o un viernes, no queda notificada ese día, queda notificada el próximo día de nota. Siempre miren el próximo día de nota, porque ese día no se cuenta. Es decir, si sale un martes, queda notificada el día viernes. ¿Está claro? Y si sale un viernes, ¿se trabó? Sí, a mí también se trabó. No se escucha. vamos a retomar, se me cortó. Les decía, la resolución sale un miércoles, pero el viernes es feriado. Entonces, en el código de provincia se considera que queda notificado, fíjense el 133, perdón, el día siguiente hábil. Es decir, si el día de nota es inhábil, en el código de provincia queda notificado el día siguiente hábil. Supongamos que el lunes es hábil, repito, la resolución sale el miércoles. El viernes es feriado, código de provincia queda notificada el día lunes. En cambio, en el código de nación es distinto, queda notificada
el próximo día de nota, Código Nación, la resolución sale el miércoles, el viernes es feriado, queda notificada el martes próximo. ¿Está claro? Si es hábil, obviamente. Si también es feriado, no. Entonces, profe, sí. ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué quiere decir, digamos, que queda notificado? O sea, ¿se le remite la resolución a la parte o...? No, que la ley establece una suerte de, entre comillas, ficción, por la cual la resolución queda automáticamente notificada, que las partes quedan anoticiadas automáticamente de la resolución sin realizar acto procesal alguno. ¿Está claro? Sin que nadie les avise nada expresamente. Esto obedece claramente al principio de celeridad procesal. ¿Está? Es decir, nos evitamos tener que enviarles algo, de lo cual vamos a hablar ahora, cada vez que sale una resolución, lo cual implica una demora de tiempo. ¿Sí? Entonces, la ley lo que dice es, para la generalidad, principio general, quedan automáticamente notificadas el martes o viernes posterior. ¿Sí? Con la mención a esto de si es inhábil, en un caso en el Código de Provincia, el siguiente hábil, en su defecto el siguiente hábil, o en el Código de Nación, el próximo día de nota hábil. ¿Estamos? Este es el motivo, y esta es la razón, y así funciona. Entonces, esto obliga a las partes, y a sus abogados, en realidad a sus abogados, a estar muy atentos al proceso. ¿Por qué? Porque pueden dictarse resoluciones de las cuales se les pasen y podrían haber planteado una revocatoria, una apelación. ¿Está claro? Hoy, con la mesa de entrada virtual, donde uno tiene acceso a un expediente desde cualquier lugar y cualquier lugar del mundo y en cualquier momento, esto es mucho más sencillo, ¿sí? Y además, la mesa de entrada virtual remite, ojo que esto no es oficial, es una cuestión de cortesía, un correo de cortesía anunciando las resoluciones judiciales que salen de aquellos expedientes que yo los tengo incorporados a mi set de búsqueda. Es decir, aquellos expedientes en los cuales yo intervengo, los incorporo a una lista que se llama set de búsqueda, lista de expedientes en los cuales intervengo. Y cada vez que se sale una resolución, me llega un aviso a mi casilla de correo que no es el domicilio electrónico, es una casilla de correo guillermoverdi@gmail.com. ¿Está claro? Una casilla de correo común. Pero no es una notificación eso, es un aviso de cortesía. Por eso, y además eso puede fallar y no le puedo ir a quejar a nadie. No me puedo ir a quejar a nadie. Pero es también otra manera de enterarme de la resolución judicial. De lo contrario, en otros tiempos, el hecho de que la gran mayoría de las resoluciones se notifiquen por Ministerio de Ley automáticamente, obligaba a los profesionales a concurrir diariamente a tribunales a revisar qué expedientes habían sido despachados y si había sido despachado algún expediente en el cual intervenga. Por eso los juzgados han tenido tradicionalmente una lista de despachos, expedientes que salen despachados en el día. O sea, diariamente los juzgados sacan una serie de resoluciones en distintos procesos. ¿Sí? Esos procesos, entonces el juez al mediodía o al final de la jornada tiene una pila de expedientes para firmar. Ahora ya lo firma digitalmente, pero antes se firmaban manualmente, holográficamente, ¿no? Lleva la pila de expedientes, unos 150 expedientes. Firma. Toda esa lista de expedientes son los despachos, es el llamado despacho del día. Eso se vuelca a una lista de orden alfabético, de la A a la Z. Esa lista al día siguiente se publica en el juzgado, se deja normalmente en la mesa de entrada. Los abogados concurren, los abogados, sus empleados de estudio, concurren a la lista, al juzgado, a todos los juzgados, revisan la lista de despacho y ven si hay un expediente de los que ellos intervienen, de lo que les interesa, que haya salido despachado y lo piden para ver qué salió. Hoy ya eso no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque a mí me llega un aviso de que salió despachado el expediente y además yo puedo entrar el expediente desde mi estudio, desde mi casa, o paseando por Tailandia también puedo entrar en la entrada virtual y revisarlo. ¿Está claro? Pero antes esto obligaba a no perderle pisada al expediente. Porque podía salir una resolución
yo estar distraído, paseando por Tailandia, y cuando volvía, me encontraba con que ya no podía plantear nada, porque era tardía cualquier forma de impugnación. ¿Está claro esto? Entonces, una tarea, entre comillas, un poco esclava, ¿no? Y muchas veces uno veía que a veces colegas, por ser, digamos, poco diligentes en este sentido, terminaban perdiendo un proceso o no ganándolo en la medida que lo podrían haber hecho porque se les pasaban cosas. Entonces, esto obligaba a un recelo extremo en el cuidado de los procesos en los cuales interviene uno. Hoy sigue siendo igual, pero con otra comodidad, con otra flexibilidad. Si no, imagínese que todo este tiempo que no podíamos concurrir a tribunales, ¿cómo hubiésemos hecho? ¿Sí? Si yo concurro, fíjese la última parte del 135, si yo concurro, si el expediente salió despachado, yo concurro, y el expediente, yo no puedo verlo. Esto ya no ocurre porque yo la resolución la puedo ver por la mesa de entrada virtual. Pero antes, cuando estaba solamente en papel, yo veía que el expediente había salido despachado, pero no sabía que se había resuelto, porque por ahí había salido una resolución, digamos, inofensiva, agréguese, líbrese en la cédula, lo que fuera, téngase presente, o por ahí había salido algo con mucha trascendencia en el proceso. Entonces, yo me encontraba con que salió una resolución, quedé el lunes, quedé notificado por nota el martes. Voy al martes, pido el expediente y el expediente no está. ¿Por qué? Porque lo tienen adentro a despacho, porque está para control de cédula, o porque no saben, no lo encuentran. La mesa atrás dice, no lo encuentro. ¿Qué puedo hacer yo para interrumpir ese plazo que ya me va a empezar a correr? Lo que hago es dejar nota en un libro de asistencia, que vulgarmente se llama libro de notas, donde dejo constancia que yo concurrí tal día, que pedí el expediente tal, fulano contra mengano, y que el expediente no estaba. Y queda suspendido el plazo que me pudiera llegar a correr. A ver, Romina, entonces en provincia, el plazo corre a partir del día siguiente que se entrega la notificación y en acciones distinto, cuando el día de nota es inhábil, en los dos funciona en principio igual, ¿sí? Es decir, la resolución queda notificada el martes o viernes posterior a que la resolución se haya dictado. Pero si el día martes o viernes posterior es inhábil, en provincia queda notificada el día hábil posterior. Y en nación, el día de nota posterior, es decir, el martes o viernes posterior. Perdón, una pregunta. Sí. Porque yo también me quedé pensando en eso. Entonces, si en provincia uno de ellos, digamos, día martes o viernes es inhábil, quedaría notificada, un ejemplo hipotético, un miércoles, ¿verdad? Claro. Si el martes fuera inhábil, pues, exacto. Y en cambio en nación directamente es el martes o viernes posterior, digamos, de la semana. Exactamente, tal cual. En ese caso, si en el mismo ejemplo que vos estabas dando, Victoria, si el martes hubiese sido inhábil, queda notificada el viernes, siempre y cuando sea hábil, porque por ahí te agarró la fiscal de enero y los próximos 8 martes y viernes van a ser son meses directamente. Pero supongamos que el martes supongamos que la resolución, vamos a hacer el ejemplo de esta semana. La resolución salió el viernes 4, ¿sí? Quedaría en provincia. Quedaría notificada el martes 8, ¿sí? Pero el martes 8 fue feriado, entonces quedó notificada hoy en provincia. En nación salió el viernes 4, quedaría notificada el martes 8, fue feriado, queda notificada el viernes que viene, que no me acuerdo, creo que es 9-11. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahí va, sí, es 11. Ahí va, perfecto, gracias. Bien. Vamos con el segundo tipo de notificación, que es ¿qué hora estamos? La notificación tácita. ¿Qué es la notificación tácita?
La notificación tácita es la que se produce con el retiro del expediente, ¿sí? El retiro del expediente en préstamo implica quedar notificado de todas las resoluciones existentes en ese momento, ¿sí? Por eso, ojo con cuando uno retira el expediente, mirarlo bien, que no se nos pase nada, porque quedamos notificados de todo, ¿sí? Entonces yo pido el préstamo del expediente. Ahora voy con vos, Agustina. Yo pido el préstamo del expediente. Me otorgan el préstamo del expediente. Me lo llevo. Me lo llevo y entonces quedo automáticamente notificado de todo lo que se haya hecho hasta el momento. Hecho o dictado hasta el momento, ¿sí? A mí me ha pasado en una oportunidad, por ejemplo, ver una colega que había salido una sentencia, no la habían notificado por cédula, se presenta patrocinando a su cliente, pide el préstamo y lo devuelve como 10 días después, interponiendo un recurso de apelación. Era extemporáneo, porque al retirarlo había quedado notificado y ya se le habían pasado los 5 días, ¿sí? Para apelar, ¿sí? Por eso, ojo con eso. Empiezo a contestar. Agustina, ¿cómo se hace para interrumpir el plazo? Calculo que te estás refiriendo a lo que era el plazo en la notificación Ministerio Legis. Sí, profe. Concurro, pido el expediente no está, y dejo una constancia en un libro, que la ley lo llama libro de asistencia, nosotros vulgarmente le decimos libro de nota, en el cual dejo constancia que concurrí y el expediente no está, ¿sí? Y pido la suspensión del plazo. Actualmente esto está muy desdibujado porque hoy, con un proceso, un expediente electrónico y con el expediente totalmente digitalizado, no hay nada que no pueda ver, ¿sí? Todo yo lo puedo ver desde cualquier lugar, ¿sí? Por eso Gracias. esto va no sé si me llegan a captar esto, no es necesario que yo lo vaya a ver y lo toque al expediente, lo puedo ver desde mi oficina, desde mi casa, donde sea. A ver, me avisan que la reunión se corta en 10 minutos y cuando se corta entramos con los mismos datos. Bueno, eso se lo avisa a todos. Seguimos. La notificación que sigue es la notificación personal o por cédula. ¿Qué es la notificación personal? La notificación personal es cuando las partes concurren y quedan expresamente notificados de las resoluciones judiciales, ¿sí? Es decir, que al pie de la resolución judicial se dejan constancias que han quedado notificados de la misma, ¿sí? La notificación por cédula es la denominada notificación mediante la entrega de una cédula de notificación. Recuerden que los dos grandes tipos de notificación que hay, de todos los que vamos a enumerar hoy, que hay en la práctica son la notificación Ministerio Legis y la notificación por cédula. La regla del Ministerio Legis y la excepción es personal o por cédula. La enumeración de los supuestos en que se notifica por cédula los van a ver ustedes en el artículo 135, no los vamos a estar repitiendo ahora, pero fíjense que son los más trascendentes: traslado de la demanda, citación del tercero, traslado de reconvención, notificación de la apertura a prueba, les agrego yo la de audiencia preliminar, notificación de sentencias interlocutorias, notificación de suspensión de plazo para dictar sentencias, notificación de la sentencia definitiva, ¿sí? Notificación de la orden o del traslado para expresar agravios, para expresar, no para contestar agravios, para expresar agravios, notificación de medidas cautelares. Todas esas se notifican por cédula. Durante toda la vida, hasta hace unos años, las cédulas eran, como todo, en soporte papel, exclusivamente. ¿Esto qué significa? Que
salía una resolución judicial, había que notificarla por cédula. Yo, abogado de la parte actora, interesado en activar el proceso, preparaba la cédula de notificación, la dejaba en el juzgado la controlaba de que estuviera bien hecha en cuanto a quién iba dirigida, el domicilio, tipo de domicilio, la transcripción de la resolución que estábamos notificando. Yo, abogado de la parte actora, la firmaba la cédula. En la generalidad de los casos, vamos a ver ahora, lleva la firma del abogado, de los abogados, de los letrados. La hacía en papel, la imprimía, la llevaba, hacía la cola en la mesa de entrada al juzgado, la dejaba en el juzgado para que la controlen. El juzgado, si la controlaba y no la observaba, si la observaba, no hacía más nada que observarla y me la dejaba dentro del expediente con una anotación, generalmente en lápiz, indicando por qué estaba mal, para que yo la haga de vuelta. De lo contrario, si la cédula estaba ok, la mandaba a la oficina de enmendamientos de notificaciones. Iba un empleado con toda la pilita de cédulas que había controlado en el día hasta la oficina de enmendamientos de notificaciones. La oficina de enmendamientos de notificaciones la repartía entre los oficiales notificadores, de acuerdo al que le toque ese domicilio, iba, la diligenciaba y después la entregaba una al notificado y otra la devolvía al expediente. Hacía el camino inverso. La devolvía a la oficina y un empleado de la oficina de notificaciones la devolvía al juzgado y el juzgado le agregaba el expediente. ¿Entienden? Yo la dejo en el expediente, el juzgado la enviaba a la oficina se la daba al notificador, el notificador la diligenciaba, una diligenciada, el notificador con la constancia de cómo se diligenció, la devuelve a la oficina la devuelve al juzgado, el juzgado le agrega el expediente. Todo este camino, que si ustedes ven la acordada 3397, dice que son 5 días, en realidad podía ser 10 días, 15 días, 20 días, ¿sí? Sumen esto que yo les acabo de decir, por la cantidad de cédulas de notificaciones que se libran en el marco del curso de un proceso, y esto implicaba sumarle al proceso meses, años, ¿sí? Entonces, viendo que este tiempo muerto del proceso, lo dilataba, se empezó a pensar en formas alternativas de realizar la notificación por cédula. Antes de avanzar con eso, vamos con el contenido de la cédula de notificación. Yo en el material que yo les subí al campus, yo les puse los modelos de acuerdo a la acordada 3397/08, que es la acordada vigente en materia de notificaciones, y les indiqué que la cédula de notificación tiene que indicar a quién va dirigida, es decir, cuál es el destinatario, el domicilio, el tipo de domicilio, denunciado, constituido, es decir, real denunciado o constituido, la carátula del expediente, la resolución que ustedes notifican, y tiene que estar firmada. En la generalidad de los casos va firmada por el letrado de la parte interesada, en librarla, y no necesariamente el letrado de la parte actora, puede ser el letrado de la parte demandada, que está impulsando el proceso. Y en algunos casos las firma el secretario, como por ejemplo en el caso de las sentencias, de las medidas cautelares, ¿sí? Fíjense el 137, ¿sí? La firma del secretario e inclusive a veces el juez, ¿sí? Generalmente el secretario del juzgado o el auxiliar letrado. Lo mismo la cédula de donde se fija la audiencia preliminar, ¿sí? Lo mismo la cédula de la sentencia definitiva, también la libra el juzgado y la firma el secretario, el letrado o a veces esencialmente. La cuestión concretamente es que se buscó
se buscó poder acelerar este trámite. Y es ahí donde aparece, se modifica aparece el 143, se modifica el 143, y se establece que en los supuestos de notificación personal o por cédula, pueden hacerse por correo, dice correo electrónico oficial, esto lo dejamos muy en suspenso, acta notarial, telegrama colacionado o carta de documento con aviso de recibo. Es decir, que aquellas notificaciones